Aquí vamos a empezar en nosotros mismos. Por un lado, para empezar, ¿bien? Todo lo que tenga que ver con genes omnivox, que son los llamados genes del desarrollo, ¿sí? Embrionario, que son los que permiten hacer la diferenciación de qué es qué. O sea, ¿cómo mis células saben que mis uñas van aquí y no van aquí? ¿Cómo lo hacen? A partir de señalización. Genes que logran hacer un proceso de expresión dirigida por regulación genética que le dicen la polaridad o la polarización a la especie, para dónde va cada cosa. ¿Bien? Ustedes no sé si han escuchado el experimento de la drosófila antenopedia. ¿Sí? Antenopedia. Que toman el árbol, que toman las patas, células, se las ponen en las antenas. Y le salen patas, ¿sí? En vez de las antenas. ¿Bien? Eso demuestra que cuando se toman esas células ya tienen información genética para hacer patas, no antenas. A eso se le llama determinación. La determinación es cuando usted tiene una célula que ya está codificada para hacer un tejido particular. Diferenciación es cuando usted tiene cambios fenotípicos que demuestran que ha cambiado hacia aquí. ¿Bien? Entonces ahí entramos en eso. ¿Sí? Que me permite hacer una diferenciación y me permite saber esto es hueso, esto es retina, esto es negro, ¿vale? Y por supuesto nos permite también la adaptación. Ahora, entonces, hay dos términos muy importantes. El término de determinación, que son los cambios génicos que la célula tiene ya programados para decirle que usted va a ser un músculo, pero todavía no lo es. ¿Sí? Pero está determinada genéticamente para hacerlo. Eso se le llama determinación. Cuando cambia su fenotipo y se transforma en una célula muscular, ahí yo digo se diferenció. Entramos en la diferenciación. Entonces ya tenemos un cambio fenotípico que me permite decir entramos a una célula diferenciada, que sería una célula muscular. ¿Sí queda claro eso? ¿Dos? ¿Sí? Okay. Los genes van a tener básicamente dos maneras de regularse. O se regulan de forma positiva o se regulan de forma negativa. Es decir, se regulan para que se sientan o se regulan para que se apaguen. ¿Bien? Pero también podemos tener unas relaciones complejas en el proceso de encendido apagado de genes. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mire, este proceso siempre me enciende un gen y este proceso siempre me apaga un gen. Pero ¿de qué está hablando usted? ¿De gen específicamente? ¿O me está dando un gen que puede regular otro gen? ¿Me explico? Yo puedo decir, este proceso me está haciendo transcripción de este gen, que me está activando. ¿Bien? Pero mi interés es el gen, este es el gen A, mi interés es el gen B. ¿Sí? ¿Qué pasa con el gen B? Este se está activando, pero en su activación me apaga este. ¿Sí? Quiere decir que la regulación positiva de este necesita una regulación negativa de este. O sea que hay que saber, cuando estamos hablando de que se regula positivamente o negativamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De ese gen? ¿O estamos hablando del impacto que ese gen tiene sobre otro gen? ¿Bien? Y claramente están los niveles de regulación. A nivel bacterial, el nivel de regulación más importante es el transcripción. Vamos a tener los diferentes niveles, pero el más importante es la transcripción. En eucariotas son todos. O sea, en eucariotas es transcripción. Es todo lo que antes de pasar a la traducción, todos los fenómenos post-transcripcionales. ¿Sí? En la parte de la biología de la mensajero, no sé qué. El cual eso es decir, traducción. Post-traducción. Entonces, en cada elemento tenemos factores que son reguladores, que son casi fragmentos. Miremos estas definiciones. Ya previamente nosotros habíamos hablado de que era un gen, ¿cierto? Sí. Teníamos mucha definición de gen. ¿Qué gen era qué? Era la secuencia de gases. Ajá. Secuencia de nuclear. Ok. ¿Y la estructura es? O sea, ¿cómo es la estructura de gen en eucariotas? Por ejemplo, motor. ¿Sí? Diferente a los operadores. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos esa definición que ustedes ven acá. Gen estructural, gen regulador, gen constitutivo y elemento regulador. ¿Bien? Un gen estructural es aquel gen
que eventualmente vamos a necesitar un proceso de sensibilidad apagado en un momento dado para generar alguna proteína que sea de membrana, alguna proteína que sea específica para la función o que participe como una enzima en el metabolismo. ¿Bien? Eso tiene un gen estructural. ¿Eso? ¿Qué quiere decir eso? Los genes estructurales pues, serían todos nuestros genes codificantes, pero que sean imposibles para ser codificados. Y yo no puedo inducir, o sea, es decir, yo tengo un gen que eventualmente lo voy a necesitar en determinado momento que se encienda para que me genere una proteína. Si yo en ese momento apago las luces, nuestros ojos tienen que producir proteínas para adaptarnos a la oscuridad. Entonces, automáticamente la percepción de la oscuridad hace que se creen señales que hace que genes estructurales produzcan proteínas para que yo pueda ver la oscuridad. Gen regulador. El gen regulador es un gen que va a generar una ARN o eventualmente una proteína que obligatoriamente va a ir a influir sobre otro gen en su proceso de expresión. O sea, ya no forma parte de que va a formar una enzima, de que va a formar proteína de membrana, de que va a formar un canal, un receptor, no. Un gen regulador, su producto va a ser ir a influir sobre otro gen. Ir a apagar, ir a encender, lo que sea. Pero tiene que influir sobre otro gen. ¿Vale? Por ejemplo, un orden de interferencia. Exactamente. Exactamente. Los genes que generan los ARN de interferencia, esos son genes de tipo regulares. ¿Listo? Exacto. ¿Qué sería un gen constitutivo? Que siempre está. Bueno, perdón, ya para que una cosa. Encender o apagar, pero una cosa importante, porque nosotros siempre tenemos en nuestra cabeza que el encendido apagado de genes es como un switch, como luz, apagado y encendido, ¿sí? Y es más bien como esas luces que usted puede regular, que puede ir encendiendo o puede ir apagando. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, claro, sí estamos hablando de encendido apagado, pero hay que tener eso presente. O sea, la mayoría de los genes tienen como ese factor en el que podemos ir encendiendo o apagando. Exactamente. Por ejemplo, insulina. O sea, la insulina yo tengo un rango basal de insulina, pero si yo consumo, ¿verdad? Mi páncreas tiene que comenzar a producir. Entonces ahí estoy comenzando a aumentar la intensidad de la luz. El gen de la insulina sería un gen regulador. Qué buena pregunta. O sea, el gen de la insulina realmente es un gen estructural, pero que tiene algo de función constitutiva. Es decir, ustedes ¿qué es un gen constitutivo? Que siempre se está expresando. Que siempre se está expresando. Siempre se está expresando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se necesita desde el punto de vista del metabolismo basal. ¿Sí? El gen de la insulina produce la insulina, que es un elemento que viene siendo hacer una función específica para meter entonces el azúcar a las células, ¿verdad? Ese no es como un regulador inmediato para un factor de transcripción, porque lo que está haciendo es una función específicamente sobre el azúcar. O sea, cuando decimos regulador se excluye el resto y solamente contempla que se apaga o prende genes. Exactamente. Pero resulta que la insulina no se puede quedar sin insulina. Eso se tiene que tener activa. Por lo tanto, desde ese punto de vista es constitutivo. ¿Sí? Porque mantiene una función basal. Se mantiene. ¿Okay? ¿Qué es un elemento regulador? Un elemento regulador es diferente. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura del gen. ¿Bien? Es decir, un elemento regulador es una secuencia de ADN que lo que va a hacer es activar o desactivar otra secuencia. ¿Bajo qué? Bajo el término de la posibilidad de contacto físico, principalmente, o contacto a través de otras proteínas. Ustedes habrán escuchado los llamados enhancer. ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Enhancer. Los enhancers son elementos reguladores positivos. Son secuencias que, ojo, no tienen una estructura de promotores, zonas, intrones, de terminación. No producen ninguna ARN, no producen ninguna proteína, sino solamente el hecho de existir esa secuencia por contacto con otra secuencia permite hacer procesos de sentido. ¿Bien? Eso lo vamos a ver con ¿No son como los transposons? No, los transposores son diferentes. ¿Sí? No, es diferente porque lo que hace es un corte de pan. ¿Sí? No, eso es una secuencia, eso la voy a mostrar aquí en la próxima clase. ¿Sí? Como un enhancer puede hacer una secuencia que me pueda activar una regulando para que se haga la transcripción. ¿Vale? Eso sería un elemento regulador. ¿Ok? Creo que ya me quedan minutos. ¿Quedan 4 minutos? Ahí. Entonces, miren el impacto que podemos tener cuando hablamos de reguladores. ¿Sí? Este artículo que está acá es un artículo que nosotros hicimos por producto
producto del paciente que generó este síndrome que se llama el síndrome de Guard. El síndrome de Guard es un acrónimo que es tumor de Willis, es un tumor renal. Esta parte que es anilidia, no se le forma el iris, ¿sí? Se me dice que no se le forma el iris. No puede controlar la luz que entra porque no hay iris. ¿Bien? Anomalías geniturinarias y retraso de crecimiento. Eso es igual. ¿Bien? ¿Cómo? Eso lo hace así, otro, que no se puede. Ya vamos a ver. ¿Listo? La parte de este síndrome se generó por una lesión en el tercer óseo que es el gen WT1. El gen WT1 es un gen que es por excelencia un gen en periodo embrionario regulador. ¿Por qué? Porque permite la formación del riñón. A partir de su encendido, permite que la T molecular llegue al metanefro, se hace el proceso de activación y automáticamente se comienza a generar toda la formación del riñón. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó con este paciente? A este paciente le ocurrió lo siguiente: tuvo una lesión en este torso, ¿sí? Tiene la lesión y esa lesión se llevó dos genes, el PAC6 y el WT1. En total la lesión fue de 700 kilobases. ¿Bien? Y se llevó esos dos genes. Al llevarse los dos genes, el PAC6 es el que permite la formación del ojo de forma adecuada. Hay muchos genes que forman el ojo, pero este es esencial. ¿Sí? Y el WT1 me permite la formación del riñón. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente hizo su alteración a nivel ocular a tal punto que desarrolló una ceguera total porque hizo un proceso de glaucoma que no permitió que tuviera visión. No todos los que tienen anilidia les pasa esto. Sí, hay un tipo de anilidia que no hace anilidia este tipo. Pero además de eso, este niño, que le estábamos haciendo un seguimiento antes de llegar a la prueba, le advertimos a los papás que tenían que estar cada 2 meses en seguimiento por el riesgo de tumor de Willis. Y le dio el tumor de Willis. ¿Bien? Entonces, genéticamente está predispuesto a tener otras cosas. Con un gen, que es un gen regulador embrionario que me terminó dando un problema después de nacer. Bien, entonces fíjense cómo la regulación de nutrición es tan importante en la dirección de salud y enfermedad. Bien. Otro ejemplo que tuvimos fue este, que fue la parte de un artículo que publicamos sobre el mecanismo de regulación genética de la ADN mitocondrial. Entonces lo que revisamos eran cuáles eran los elementos reguladores que se habían dado o reportado hacia esa fecha. Obviamente aquí de allá para acá ha pasado mucho y se ha reportado mucho. Bien. Las enfermedades mitocondriales ya son un montón. Y los mecanismos reguladores que tenemos son muy importantes para saber sobre todo la expresión genética de esa persona. Vamos a empezar. Todavía estamos estamos en preescolar y saber exactamente cómo son los procesos de expresión real. Tenemos aproximaciones, eso las vamos a ver el viernes. Solamente para comentar esto, tenemos una cosa, ya lo que vayamos de aquí. ¿Tengo un minuto, no? ¿Tengo 30 segundos? ¿Menos? No, oigan, esto es solo. No me da pausa. No sé si se. Es que. A ver, yo le doy clase a tanta gente que no estoy seguro si ya se lo dije. Yo le mandé a la clase.